El electrocardiograma tiene diferentes inflexiones dependiendo desde el lugar donde está siendo observado. Imagínense un fotógrafo ubicado en el lado derecho e izquierdo del corazón, visualiza con su cámara el área correspondiente del lado derecho hacia el izquierdo en su parte superior, como si explorara desde ambos brazos. Luego el fotógrafo se ubica en el lado derecho correspondiente al hombro derecho y el otro fotógrafo en su lado inferior izquierdo correspondiente al muslo izquierdo. El área visualizada del corazón es una diagonal del hombro hacia el muslo contrario. Luego el fotógrafo se ubica en hombro izquierdo y el otro fotógrafo en el muslo izquierdo. El área visualizada del corazón es una diagonal diferente y de esta forma el corazón es visualizado en sus tres sectores y estas derivaciones. Las características del triángulo de Einthoven son: es equilátero y las derivaciones tienen una parte positiva, que es donde está ubicado el electrodo explorador, y una parte negativa, como se observa en la diapositiva. Existen en este triángulo dos tipos de derivaciones. Las derivaciones bipolares, D1, D2 y D3. La derivación D1, que recoge la diferencia de potencial del brazo izquierdo y derecho. La derivación D2, que recoge la diferencia de potencial de la pierna izquierda y brazo derecho. La derivación D3, que recoge la diferencia de potencial entre la pierna izquierda y brazo izquierdo. El otro tipo de derivaciones son las unipolares. AVR, AVL y AVF, que tienen una parte positiva que va desde la extremidad respectiva hasta el centro del triángulo y una parte negativa que va desde el centro del triángulo hasta la mitad del lado opuesto. Las derivaciones precordiales, sus electrodos se ubican en el tórax. V1 en la línea paraesternal derecha a nivel del cuarto espacio intercostal. V2 en la línea paraesternal izquierda a nivel del cuarto espacio intercostal. V3 entre V2 y V4. V4 en la línea media clavicular nivel del quinto espacio intercostal. V5 en la línea axilar anterior a nivel del quinto espacio intercostal. V6 en la línea axilar media a nivel del quinto espacio intercostal. Se deben realizar derivaciones precordiales derecha en caso de infarto del miocardio inferior para descartar extensión del infarto al ventrículo derecho. Su ubicación es semejante a las precordiales izquierdas pero en lado derecho del tórax. En caso de infarto del miocardio de cara posterior es necesario ubicar electrodos en la región posterior del tórax a nivel del quinto espacio intercostal. Así V7 en la línea axilar posterior. V8 en la línea media escapular y V9 en la línea paraesternal. La curva electrocardiográfica presenta distintas morfologías según donde esté colocado el electrodo explorador. Las deflexiones electrocardiográficas serán positivas o negativas según que el electrodo explorador se enfrente con la cabeza del vector de despolarización o repolarización. Por ejemplo, en D1 el QRS es positivo con deflexión hacia arriba. Serán deflexiones negativas cuando la cola del vector sea la enfrentada al electrodo explorador, como en AVR, entonces el QRS va a ser hacia abajo. Serán deflexiones isodifásicas, complejo que tiene un área positiva igual que el área negativa, como se visualiza en AVL, entonces el QRS va a ser hacia arriba y hacia abajo, o primero negativo y luego positivo. En las derivaciones precordiales igualmente se detectan deflexiones positivas o negativas según el electrodo explorador. En V6, el QRS es positivo con deflexión hacia arriba. En V3 el QRS es negativo con deflexión hacia abajo. En V1 se detectan deflexiones isodifásicas, complejo que tiene un área positiva igual que el área negativa. Triángulo de Einthoven sobreimpuesto en el tórax humano. Obsérvese la parte positiva, línea continua, y la negativa, línea punteada, de cada derivación. Integrando las tres derivaciones bipolares y las tres derivaciones unipolares se conforma el sistema hexaxial de Bailey. Se observa que están separados entre sí por ángulos de 30 grados entre cada derivación. Ejemplo, de D1 hacia AVL hay un cambio de 0 grados a menos 30 grados y de D1 a AVR cambia de 0 grados a más 30 grados. El cambio de
30 grados de AVL a D1 se modifica de menos 150 grados a 180 grados y de D1 a AVL de 180 grados a más 150 grados. Los semicampos son el resultado de trazar líneas perpendiculares a las derivaciones frontales y horizontales, que pasen por el centro del corazón, y se obtienen los semicampos positivos y negativos para cada derivación. Así iniciamos con la derivación de 1 que tiene en el sistema exaxial 0 grados hasta menos 180 grados. Luego trazamos una perpendicular que corresponde a la derivación AVF que va de más 90 grados a menos 90 grados. Se obtienen hemicampos positivos que se extiende desde más 90 grados a menos 90 grados pasando por 0 grados y por tanto las deflexiones del electrocardiograma van a ser positivas. Se obtienen hemicampos negativos que se extienden desde más 90 grados a 90 grados pasando por 180 grados, por tanto las deflexiones serán negativas. La derivación de 2 que se orienta en el sistema exaxial más 60 grados hasta menos 120 grados. Luego trazamos una perpendicular que corresponde a la derivación AVL que va de menos 30 grados a más 150 grados. Se obtienen hemicampos positivos que se extiende desde menos 30 grados a más 150 grados pasando por más 60 grados. Se obtienen hemicampos negativos que se extienden desde menos 30 grados a más 150 grados pasando por menos 120 grados. La derivación de 3 que se orienta en el sistema exaxial menos 60 grados hasta más 120 grados. Luego trazamos una perpendicular que corresponde a la derivación AVR que va de más 30 grados a menos 150 grados. Se obtienen hemicampos positivos que se extiende desde más 30 grados a menos 150 grados pasando por más 120 grados. Se obtienen hemicampos negativos que se extienden desde más 30 grados a menos 150 grados pasando por menos 60 grados. La derivación AVL que se orienta en el sistema exaxial menos 30 grados hasta más 150 grados. Luego trazamos una perpendicular que corresponde a la derivación de 2 que va de más 60 grados a menos 120 grados. Se obtienen hemicampos positivos que se extiende desde menos 120 grados a más 60 grados pasando por menos 30 grados. Se obtienen hemicampos negativos que se extienden desde menos 120 grados a más 60 grados pasando por más 150 grados. La derivación AVR que se orienta en el sistema exaxial menos 150 grados hasta más 30 grados. Luego trazamos una perpendicular que corresponde a la derivación de 3 que va de menos 60 grados a más 120 grados. Se obtienen hemicampos positivos que se extiende desde más 120 grados a menos 60 grados pasando por menos 150 grados. Se obtienen hemicampos negativos que se extienden desde más 120 grados a menos 60 grados pasando por más 30 grados. La derivación AVF que se orienta en el sistema exaxial, 90 grados hasta más 90 grados. Luego trazamos una perpendicular que corresponde a la derivación de 1 que va de 180 grados a 0 grados. Se obtienen hemicampos positivos que se extiende desde 0 grados a 180 grados pasando por más 90 grados. Se obtienen hemicampos negativos que se extienden desde 0 grados a 180 grados pasando por menos 90 grados. El papel del electrocardiograma está cuadriculado, con dimensiones de milisegundos en dirección horizontal y en altura se mide en milímetros por milivoltios. La velocidad a la cual debe realizarse un electrocardiograma es de 25 milímetros por segundo y de altura 10 milímetros por milivoltios. Cada cuadrito corresponde a 40 milisegundos. 5 cuadritos corresponden a 200 milisegundos. Por tanto, 5 cuadros grandes corresponde a 1 segundos. Para calcular la frecuencia cardíaca se realiza el siguiente procedimiento. Valorar si es regular o irregular, esto se hace observando la distancia entre los QRS, que debe ser la misma en caso contrario es irregular. Después que hemos confirmado que es un trazo regular, se ubica el QRS que coincide con la línea gruesa del papel del electrocardiograma.
Luego se cuentan cuántos cuadrados de 200 milisegundos separan al siguiente QRS y por cada cuadrado existe una relación de su frecuencia cardíaca. Si hay un cuadrado, la frecuencia cardíaca equivale a 300 por minuto, si hay dos cuadrados equivale a 150 por minuto, si hay 3 cuadrados equivale a 100 por minuto y si existen 4 cuadrados equivale a 75 por minuto. En nuestro caso en que el electrocardiograma es regular y hay más de 4 cuadrados, la frecuencia cardíaca se considera menor de 75 x-min. Cuando el ritmo es irregular, se observa que los intervalos entre los QRS son diferentes y se debe realizar un trazo largo de la derivación de 2 o precordial V1. Luego se procede a contar 15 cuadros de 200 milisegundos. Cada 5 cuadros equivalen a 1 segundo, por tanto son 3 segundos. Luego contamos el número de QRS existentes en estos 3 segundos, en nuestro caso son 4 y se multiplican por 20 que es el equivalente a 60 segundos o sea 1 minuto y nos concluye que la frecuencia cardíaca es 80 por minutos. Se muestra cómo calcular el eje cardíaco eléctrico, usando el sistema hexaxial, donde las derivaciones tienen sus grados bien definidos separados por 30 grados, entre derivaciones contiguas y como previamente habíamos dicho para cada derivación existe una derivación que es perpendicular en 90 grados, como ya la definimos en los semicampos. En este electrocardiograma se realiza la forma de calcular el eje cardíaco. Lo primero es identificar en las derivaciones D1 y AF si el QRS es positivo con deflexión hacia arriba o si es negativo con deflexión hacia abajo. Luego se identifica en el sistema hexaxial en qué sector se ubica, en nuestro caso como ambas son positivas, se puede deducir que el eje estaría entre 0 grados y más 90 grados. Posteriormente identificamos en cuál derivación frontal existe un complejo QRS isodifásico o sea de flexiones tanto positiva como negativa, y se observa un QRS isodifásico en D3. Luego trazamos la perpendicular que corresponde a VR. En este caso se concluye que el eje cardíaco está a más 30 grados. En este electrocardiograma igualmente vamos a calcular el eje cardíaco. Lo primero es identificar en las derivaciones D1 y AVF, y se observa QRS es positivo en AVF y QRS es negativo en D1. Luego se identifica en el sistema hexaxial en qué sector se ubica, en nuestro caso el eje se encuentra entre 90 grados y 180. Identificamos en cuál derivación frontal existe un complejo QRS isodifásico y está en AVR. Luego trazamos la perpendicular que corresponde a D3. En este caso se concluye que el eje cardíaco está a más 120 grados.